Presentamos todo el consejo de Dios para toda América Latina y pueblos de habla hispana con Willy Bayonet. El tema que usted escuchará a continuación ha sido enfocado desde una perspectiva netamente bíblica y con un corazón pastoral. Es nuestro ferviente deseo que usted haga transferibles los conceptos emitidos en esta exposición para bien de nuestra amada América Latina y pueblos de habla hispana. Damos paso de inmediato al consejo de Dios para su vida. Osadía. Esta palabra es sinónimo, según el diccionario, de temeridad y de atrevimiento. Osadía es sinónimo de temeridad y de atrevimiento. La osadía en verdad no es mala en sí misma. Se puede ser osado para el bien, pero también se puede ser osado para el mal. Debemos de decir que usualmente la osadía se usa para el mal. Los hijos de las tinieblas, los hijos de este mundo, tienden a usar más la osadía que los hijos de la luz. Es como la sagacidad. El Señor Jesucristo dijo que los hijos de este mundo son más sagaces que los hijos de la luz. Y repetimos, de igual forma, también los hijos de este mundo son más osados, más audaces que los hijos de la luz. Lo vemos en la política, por ejemplo. En la política solamente los osados triunfan, aquellos que se atreven, porque la política tiene sus riesgos, ¿verdad? Y para poder decir cosas, para poder hacer cosas, se necesita esta osadía. Bueno, eso lo vivimos nosotros en la campaña pasada. Encontramos a un candidato que fue muy tímido dentro de su partido, que tenía todas las posibilidades de ganar, no las elecciones, pero sí ganar su precandidatura, pero era tan parco, tan tímido, que se dejó robar en buena lid, dentro de lo que es la política dominicana, ¿verdad? Se dejó arrancar su triunfo, su victoria. Y muchos de los seguidores de este hombre se sintieron mal y molestos incluso con este candidato, con este precandidato, porque ellos entendían que a él le faltaba osadía, atreverse, arriesgarse con un puesto tan importante en el gobierno, ¿verdad? Que pudo haber hecho mucho más, pero ocupó su lugar, se mantuvo en silencio, incluso hemos sabido que hasta fue muy tímido en ayudar a personas que él conocía por temor a quemarse. Parece que él ignoraba que uno no se quema haciendo el bien. Si uno sabe usar bien su influencia, uno no se quema. Y si uno está en una posición importante en cualquier lugar, debe de ser osado en ayudar a los demás. Como alguien bien dijo, la verdadera política es no hacer política, sino servir. Ese es el punto. Pero le faltó osadía, al otro sí no. El otro fue osado, se atrevió, se arriesgó y ahí fue como candidato por su partido. Y así los que han llegado en política por gravedad, por necesidad, han tenido que ser osados. En el mundo de los negocios también se necesita la osadía. Sí, solamente los osados triunfan. Es más, se ha escrito un libro famoso, me parece que es un bestseller ya, el libro del rinoceronte, precisamente que habla de esa maliciosa osadía que deben de tener los empresarios, los vendedores, etcétera. Porque el empresario continuamente se está arriesgando y que hay que ser osado para hacer una negociación grande o para cambiar de edificio o para comprar ciertas mercancías, etcétera. Y los vendedores también necesitan osadía, la osadía de meterse en una empresa o llamar a una empresa o llamar a un consulado o llamar a una institución poderosa, ¿verdad? Y decir, mire, yo estoy vendiendo tal producto, usted me da una entrevista o una cita
O yo necesito una cita sin tener que decir el producto que está vendiendo. E ir allí, ¿verdad? Y atreverse a presentar su producto. Ahí no se puede tener timidez. Ahí se necesita, en verdad, la osadía. En el mundo de los negocios, en el mundo de las ventas también. Pero en la carrera militar también se necesita la osadía. ¿Cuántas personas, cuántos militares se han quedado en su rango? Pues precisamente por falta de osadía, porque le ha faltado la osadía, por miedo, por temor. Y han cubierto esta falta de osadía con algo que se llama prudencia. Pero no es en verdad prudencia, es una pseudo prudencia. Claro, en el mundo militar también de nuestro país, ustedes saben, la osadía también está ligada a la maldad, la osadía está ligada a la malicia. Es decir, que los osados en el mundo militar tienen que sobornar. En el mundo militar, pues tienen que hacer ciertas cosas no legítimas. Pero dentro del marco de lo posible, un militar decente tiene que tener cierta osadía. Y he conocido militares osados, serios, cristianos, que han llegado muy alto y que están en posiciones muy buenas, aún todavía en este tiempo. Se necesita también la osadía. No estamos hablando, ustedes lo saben ya, que no estamos hablando de la osadía pecaminosa, maliciosa. Pero no solamente en la carrera militar, sino también en los estudios se necesita la osadía, ¿verdad? Los que están en la universidad saben que para tomar ciertas materias hay que ser osado. En la profesión también. ¿Cuántos médicos hay que se han mantenido en el mismo estatus? No por falta de capacidad, sino por falta de osadía, de atrevimiento. Pero mis hermanos y mis amigos, más que en el mundo de los negocios, más que en la carrera militar, más que en los estudios, más que en la profesión, se necesita osadía en la vida cristiana. Se necesita atreverse a hacer y emprender cosas para nuestro Dios. De eso vamos a hablar en esta oportunidad. En la Biblia encontramos una osadía que debemos, con la ayuda del Espíritu Santo, tratar de imitar. Les invito a abrir su Biblia, por favor, en el primer libro de Samuel, capítulo 18. Primer libro de Samuel, capítulo 18. Aquí vamos a encontrar al joven David mostrando su osadía. Capítulo 18, versículo 17 del primer libro de Samuel. Leo la palabra de Dios. Entonces dijo Saúl a David: he aquí, yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía: no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl: ¿quién soy yo? ¿O qué es mi vida? ¿O la familia de mi padre en Israel, para que yo sea yerno del rey? Y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel, meolatita. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo: yo se la daré para que le sea por lazo, para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez: tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos: hablad en secreto a David, diciéndole: he aquí el rey te ama, y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David, y David dijo: ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y sin ninguna estima? Y los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo: tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo: decida David, el rey no desea la dote, sino siempre pucio de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David,
para ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos. Y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey, a fin de hacerse lleno del rey. Y Saúl le dio su hija Milcal por mujer. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Milcal lo amaba, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Aquí encontramos la osadía de David. Recuerden la definición del diccionario. Osadía tiene que ver con temeridad. Más que una definición, la palabra sinónimo de osadía, temeridad, atrevimiento. Aquí encontramos David que no tuvo por preciosa su vida, sino más bien que tuvo en su corazón la disposición de honrar a aquel que él entendía lo quería honrar, es decir, Saúl. Lo interesante del caso es que David no se amilanó. David no dijo, lo que el rey me está pidiendo es demasiado. No, él no vio la dificultad. Él más bien consideró la oportunidad que se le estaba brindando. David se sentía indigno de venir a ser de la familia real. Él dijo, ¿quién soy yo? ¿O qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que sea yerno del rey? Cuánta nobleza encontramos en este hombre David, y cuánta humildad. Y cuánta humildad. A veces hay una pseudo humildad que conduce a las personas a decir que no pueden. Y en verdad no es que no pueden, es que no quieren. Pero aquí David mostró humildad, pero también disposición de honrar al rey. En efecto, solamente le pidieron a David 100, dice la Biblia, de la manera siguiente. Y mandó Saúl a su siervo, hablad en secreto a David, diciéndole, he aquí el rey te ama y todos tus siervos. Y Saúl dijo, decid así a David, el rey no desea la dote, sino siempre puso de los filisteos. David inmediatamente puso mano a la obra y no solamente trajo 100, sino 200. Es decir, que superó las expectativas del rey. El rey hacía esto, como ustedes saben, con una malvada intención. ¿Cuál era la intención del rey? Bueno, que la mano de los filisteos lo destruyeran. Pero Dios estaba con David. Y Dios bendijo y prosperó a David en esta gran proeza, en esta gran hazaña. Y cuando Saúl vio esto, se llenó de un pánico, se llenó de un gran temor. Ahora bien, esto podría parecer la osadía de David, podría parecer imprudencia, podría parecer como si David fuera un hombre rápido en decisión, es decir, un hombre que no evaluaba o consideraba las cosas. Pero no es así. David daba la impresión en su diario vivir que era un hombre flemático, que era un hombre extrovertido, porque David medía sus palabras, y no solamente sus palabras, sino sus pasos también. ¿Y cómo comprobamos esto? Por favor, en el mismo pasaje, capítulo 18. Versículo 12. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo. Versículo 14. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él.
Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Es decir, que no encontramos aquí a un hombre simple, sino encontramos aquí a un hombre discreto, a un hombre comedido, a un hombre prudente, a un hombre que sabía cuándo salir y cuándo entrar, a un hombre que hoy en día podríamos decir que sabía manejarse, que sabía conducirse. No solamente tenía un porte de realeza, sino que tenía la empatía y la simpatía del pueblo. El pueblo latía con el corazón de David. El pueblo amaba a David. Ahora bien, debe entenderse que esta osadía de David no fue la primera. Cuando Goliat estaba insultando a los escuadrones de Israel, allí se levantó David y dijo: yo pelearé contra él. Y en efecto, peleó contra él y lo derrotó. Le cortó la cabeza. Y hubo una gran victoria para el pueblo de Israel. Y todo el pueblo de Israel clamaba a viva voz que Saúl había matado sus miles, David a sus 10,000. Es decir, que había una gran simpatía y admiración hacia David. Entonces, esta osadía bíblica nada tiene que ver con la imprudencia. Esta osadía bíblica no tiene que ver nada con la simpleza. Esta osadía bíblica no tiene que ver nada con la temeridad carnal. Esta osadía bíblica más bien tiene que ver con un espíritu de honra. Este espíritu de osadía tiene que ver con un espíritu de dignidad. Tiene que ver con un espíritu de autorrespeto, pero tiene que ver también con un espíritu de fe. De fe. David en ningún momento dejó de ver a Dios en el asunto. Por eso en el Salmo 16 él dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí. Es decir, que Dios iba delante de David cual gigante. Y como él dijo también en una ocasión: en Dios haremos proeza y él hollará a nuestros enemigos. Pero pasemos al Nuevo Testamento y veamos otro ejemplo de osadía. El ejemplo del apóstol Pablo. Por favor, Hechos capítulo 20, versículo 22. Hechos 20, 22. ¿Alguien ha dicho que Pablo es el David del Nuevo Testamento? Y en verdad hay una gran similitud. Se podría decir que al igual que David, Pablo fue un hombre conforme al corazón de Dios. Hechos capítulo 20, versículo 22. Dice la Biblia: ahora he aquí, ligado yo en espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Pablo estaba consciente que el Espíritu Santo había venido de manera especial y le había dicho que iba a sufrir mucho. Pero ¿cuál fue la reacción del apóstol Pablo? Bueno, si esto es así tan difícil, Dios Todopoderoso, búscate a otra persona para que se dedique a esta labor. Sin embargo,
el apóstol Pablo no actuó así, sino que él dijo: de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida. Esto se llama temeridad, pero aquí encontramos que es una santa temeridad, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Es decir, que los combates, los apresamientos, las tribulaciones no fueron sorpresa para el apóstol Pablo. Él sabía que esto le iba a sobrevenir y él se sentía dichoso. Él se sentía bienaventurado ¿de qué? De padecer, de sufrir por la causa del Señor. Como él dijo en una ocasión, no solamente se nos ha concedido creer en Cristo, sino también padecer por Cristo. Esto en lenguaje humano, psicológico, podría llamarse masoquismo, ¿verdad? Pero no hay tal masoquismo. Lo que hay en el corazón es gratitud. Si Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, si sufrió por nosotros, ¿qué más nosotros podemos hacer por Él? Pablo entendía esto con claridad. Además, ustedes saben, en todas sus cartas, Pablo refleja ese sentimiento de no sentirse digno del evangelio. Como él dijo en una ocasión: yo, el primero de los pecadores, como el gran pecador, he alcanzado la gracia de Dios. Y cuando se tiene ese sentimiento, entonces uno se dice: ¿y qué más puedo yo hacer por el Señor? Si Él ha hecho tanto para mí. Se parece a la osadía de aquel gran futbolista norteamericano que, estando en la cúspide de la fama, estando bien alto, él dijo: si Dios a través de su Hijo Jesucristo ha hecho tanto para mí, ¿qué más puedo yo hacer sino entregarle toda mi vida a Él? Dejó el deporte y se fue al África de misionero. De seguro que sus familiares y amigos le dijeron: ¿qué vas a hacer? ¿Te estás volviendo loco? Él fue osado en atrapar una corona incorruptible de gloria. Pablo entendía esto. Fue una osadía de Pablo el invertir su cuerpo, el depositar su cuerpo para la extensión del reino de Dios. Pero de ninguna cosa hago caso. Escuche esto, por favor. De ninguna cosa hago caso. Pablo, el Espíritu Santo es que dice que vas a padecer en tal y cual lugar. No, a mí no me importa que sea el Espíritu Santo. ¿Saben qué? Algunos agarran la Biblia para enseñarnos prudencia y más bien lo que nos están engendrando es incredulidad. Mira, hay que ser prudente. Mira, hay que tener mucho cuidado, ¿sabes? Mira lo que dice la Biblia. Entonces uno debe responder si está seguro del riesgo que va a asumir. Dice: no, eso no importa. Yo no estimo preciosa mi vida. Yo no estimo preciosos mis recursos. Mira, no ofrende tanto para el reino de Dios porque vas a empobrecer. Sí, yo sé que puedo empobrecer. ¿Y qué? Yo no estimo precioso mis recursos para la obra del Señor. Mira, te vas a consumir en la obra. Sí, ¿y qué? ¿Y qué? Aquí debo hacer una observación, una nota adicional. Estoy hablando de un sacrificio vivo a Dios. Ahora, usted puede sacrificarse usted. Lo que usted no puede hacer es sacrificar a su familia. Es decir, la osadía es para con usted, no para con su familia. ¿Se entiende cuál es la idea? Es decir, siempre y cuando su familia no pierda en ese negocio que usted está haciendo con Dios, está bien. Pero si es un acto de gratitud a Dios, el poder tirarse en los brazos de Dios, hágalo osadamente. Hágalo osadamente. Pablo dijo: no estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera. Ahora observe usted lo que dice el capítulo 21, versículo 7 del libro de los Hechos, por favor. Vea usted qué interesante. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos,
nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas, doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Oiga usted, el Espíritu Santo había hablado. ¿De quién es este cinto? No se sabe. Pues mire lo que dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. ¿Qué interpretaron los creyentes al Espíritu Santo hablar con tanta claridad? Bueno, que el Espíritu Santo no quería que Pablo fuera a Jerusalén. Eso es lo más lógico, ¿verdad? Por ejemplo, si el Espíritu de Dios de una manera extraordinaria viniera a esta iglesia y hablara a esta iglesia, y hay un propósito de ir a Nagua a predicar la palabra, y el Espíritu dice: ¿de quién es este gabán o este saco? Cuando llegue a Nagua, hay una turba esperándolo para apresarlo. ¿Qué interpretaría la iglesia inmediatamente? Bueno, que no vaya. Así interpretó la iglesia en Jerusalén. Veamos. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar, a la iglesia que estaba allí reunida. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. ¿Verdad? Lo lógico. Si Pablo iba, era una temeridad, porque ya Pablo había sido advertido por el Espíritu Santo. ¿Qué había sido advertido? Bueno, que lo iban a amarrar y probablemente hasta le quitaran la vida. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Así que Pablo, cuando yo leí esto, digo, verdad que Pablo era temerario. Era temerario el apóstol Pablo cuando se trataba de la obra del Señor. Mire cómo dijo aquí: yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Pero fíjense ustedes cómo lo reprendió. ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Déjenme en paz, déjenme tranquilo. Ya yo me he propuesto una cosa. ¿Cuál? Entregar mi vida al Señor. No solamente mi corazón, sino mi vida, todo lo que yo soy. Si en Jerusalén voy a morir, que muera por la causa del Señor. Y no hay comunistas que se echan gasolina en forma de protesta y se prenden un fósforo y se queman a nombre de la causa. Alguien me contaba que en Cuba, no sé hasta qué punto esto sea verdad, pero ya lo creemos todo ya, que en Cuba algunos jóvenes, para protestar contra el régimen comunista, voluntariamente se contaminaron del SIDA para protestar contra el régimen. ¿Usted oye eso? Es decir, que si los humanos hacen cosas así, lo que Pablo estaba haciendo por el Señor estaba asegurado. Porque cuando él muriera, los ángeles iban a tomar su alma y llevárselo al reino de los cielos, al trono, a la misma presencia de Dios, e iba a morir por el Señor. Temeridad del apóstol Pablo, bueno, fue su decisión. Uno decide lo que uno quiere hacer con su vida. En verdad, la decisión nuestra debe de estar enmarcada dentro de la voluntad de Dios. Pero hay gente que decide quitarse la vida. Es su decisión. Lamentablemente, lloramos, nos afligimos, nos enlutamos. Pero el que decidió quitarse la vida fue su decisión. Eso sí, se va al mismo infierno, a la misma presencia de Satán y sus demonios. Porque dice la Biblia que los homicidas no entrarán en el reino de los cielos. No entrarán. Y Dios no tendrá por inocente al culpable. Pero bien, fue su decisión. Algunos deciden pues ser homosexuales. No es su decisión. Nosotros no podemos decidirnos por los homosexuales. No, pero dice la Biblia que los homosexuales no entrarán. Y que la ira de Dios está contra los homosexuales. Pero es su decisión.
Ellos quieren ser homosexuales, pues la ira de Dios estará con ellos. Algunos deciden ser adúlteros. Es su decisión. Nosotros no podemos impedirle a nadie que sea adúltero. Estamos en un país democrático, en un país de libertad. Y aún hasta Dios tiene cierta democracia. Pero no quiere decir que Dios esté aprobando esa conducta. Fue su decisión. Pero dice la Biblia que los adúlteros no entrarán en el reino de los cielos. Y horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Es más, algunos deciden no casarse. Simple y llanamente deciden no casarse. Esa es su decisión. Hay jovencitos que pueden estar dentro de la iglesia que deciden ser promiscuos. Es su decisión. La madre, el padre no puede hacer nada más. Claro, puede frenar, puede disciplinar, puede expulsar de la casa y puede hacer un sinnúmero de cosas, pero es su decisión. Pero horrenda cosa es pecar contra Dios. Hay gente que decide lacerarse para hacerle daño a otro. Hay novias que por celo deciden quitarse la vida para hacer sufrir al novio. En su decisión se quitaron la vida y el novio se casó con otra después. Pero fue su decisión. Pablo también tomó su decisión, entregar su vida al Señor. Los americanos tienen una expresión: es mi vida, dicen ellos. Porque ellos dicen que nadie se puede meter con la vida del otro. Y recuerdo que alguien dijo esa expresión: es mi vida. Cuando tomó una decisión trascendental. En verdad es tu vida y es mi vida. Tú decides lo que tú vas a hacer con tu vida y yo decido lo que voy a hacer con mi vida. Pablo decidió lo que iba a hacer con su vida. Y ellos querían: Pablo, ¿qué tal cosa? No, espérense. ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Ellos entendieron luego: este hombre está seguro de lo que quiere. Este hombre está persuadido de lo que quiere. Dejemos a este hombre tranquilo y que la voluntad de Dios se haga en su vida. ¿Y tú estás persuadido de tu vida? ¿De que en verdad quieres dedicar tu vida al Señor? Por eso hemos dicho que se necesita osadía. Esa osadía del apóstol Pablo. Y mire usted que el hecho de que Pablo fuera así no significa que Pablo era imprudente, malgenioso, o que Pablo fuese agresivo siempre. Había en él cierta agresividad, pero no era agresivo como norma de vida. Su agresividad estaba en cuanto a su decisión de seguir al Señor, de entregarle su vida, en cuanto a su temeridad de entrar por donde quiera que fuese necesario para predicar la palabra de Dios. Pablo, allá hay una pandilla, no importa, para allá voy a predicar la palabra de Dios. Era su decisión. El que otro misionero no lo haga no peca, pero Pablo tampoco pecaba. Además, Pablo parece que era soltero. A lo mejor yo no puedo hacerlo, porque tengo que pensar en mi esposa y mis 4 hijos. Pero Pablo no tenía mujer. Pablo podía sacrificar su vida para el Señor. Pablo podía irse de un lugar a otro predicando la palabra del Señor. Pero es una decisión muy particular. Por eso hice ahorita la observación de que en la osadía nuestra para el Señor tenemos que tener mucho cuidado de no sacrificar a los nuestros. En este caso. Pero quiero demostrar que la normativa de Pablo no era tener una osadía imprudente, agresiva. Por favor, segunda carta a los Corintios. Capítulo 10, versículo 2. Podemos leer el versículo 1. Dice la Biblia: yo os ruego, por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo, estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. En verdad, siempre el lenguaje de Pablo fue un lenguaje tierno. Dice Pablo: ruego por la misericordia, por la ternura del Señor. Yo, estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros. Porque ellos decían: sí, él es muy humilde cuando está aquí, pero cuando escribe carta de fuego del cielo,
mas ausente soy osado para con vosotros. Versículo 2. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que no tienen, o contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. En otras palabras, Pablo estaba diciendo lo siguiente. Algunos me están acusando a mí de que cuando estoy en medio de la iglesia soy tan humilde, pero en la carta me empantalono, me torno osado, me torno fuerte. Pablo dice, mire, déjenme tranquilo, porque yo sé también usar de esa osadía estando en medio de ustedes. No le tengo miedo a nadie. Y tengan cuidado aquellos que están diciendo que yo uso armas carnales. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. En su carta Pablo dice, examinaos a ver si estáis en la fe. Y ustedes saben cómo le escribió Pablo a los Gálatas. Ojalá os mutilasen aquellos que os perturban. ¿Quién os fascinó? ¿Recuerdan ustedes cómo Pablo se empantalonó osadamente, con virilidad espiritual, y le dijo a Pedro, Pedro, ¿qué tú estás haciendo? Si tú mismo estás infectando la iglesia con tu hipocresía. Oiga bien, Pablo estaba hablando al que se suponía que era el primer o el principal de los apóstoles. Pero recuerdan ustedes aquel hombre que le estaba estorbando a Pablo en la predicación, cuando Pablo hablaba al procónsul. Hijo del diablo, le dijo Pablo, lleno de todo engaño y de toda falsedad, quedará ciego. Y el hombre quedó ciego bajo el poder del Espíritu Santo. Algunos dicen que Pablo era bajito de estatura. Pero mire, sea que fuese Pablo bajito, flaquito o alto, lo que sí sabemos es que Pablo tenía una valentía y una temeridad espiritual. Pablo no le tenía miedo a nada ni a nadie. A Festo le dijo en público que tenía que arrepentirse. Y cuando uno le dijo, por poco me persuades a ser cristiano. ¿Y qué le dijo Pablo? No es asunto de que por poco o por mucho. Lo importante es que te arrepientas y que te conviertas, porque no es por creer un poquito en el evangelio. Es que tiene que creer por completo. Pablo no le tenía miedo ni al César ni al gobernador. Y recuerdan ustedes cuando a Pablo allá en Filipo lo metieron en la cárcel. Pablo dejó que lo azotaran y luego dijo, venga acá, y a un ciudadano romano se le trata así sin haberle pasado causa. Ay, ellos no sabían que el hombre era romano. ¿Y cómo fue que tú? ¿Fue por dinero? No, por nacionalidad, por nacimiento. Y trataron de persuadirle, pero Pablo se empantalonó también y dijo, no señor, ustedes tienen que disculparse. Es decir, que Pablo tenía el fruto del Espíritu en su vida, pero el fruto del Espíritu no es contrario a la osadía espiritual. No es contrario a esta virilidad espiritual necesaria. Por favor, tome este mensaje en su contexto adecuado. No vaya a ser que se use como una razón carnal para decir palabras corrompidas, para insultar a los demás innecesariamente, para provocar a los demás innecesariamente. Pablo le habló fuertemente a esta iglesia y le dijo, miren, no quieran ustedes verme a mí encendido en la iglesia, porque Pablo también sabía tener aquel celo santo del Señor Jesucristo cuando entró al templo. Pablo sabía reprender con celo santo y sin pecar a aquellos que estaban calumniándole, a aquellos que estaban hablando mal de él, a aquellos que le estaban afrentando. Capítulo 11, versículo 21. Para vergüenza mía lo digo. Oiga esto, por favor, oiga esto. Para vergüenza mía lo digo.
Para esto fuimos demasiados débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Pablo le está diciendo a estos hermanos, dice, miren, yo creo que a mí se me pasó la mano con ustedes con relación a mi amabilidad, a mi gentileza, a mi ternura. ¿Hay otro que le está contaminando a ustedes? ¿Que se cree ser osado? También yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? ¿Qué? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? ¿Qué fue? ¿También yo? ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en mucho desvelo, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma? Y yo no enfermo. ¿A quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Y siguió diciendo el apóstol Pablo acerca de cuánto había padecido por la causa del Señor, porque le estaban subestimando. Y al final tuvo Pablo que humillarse, bajar de tono y decir, pero para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Es que he hecho tanto, es que he realizado tanto para el Señor, y es que sé quién soy, que Dios tuvo que humillarme. Y respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pero lo importante del caso es que el Pablo le dijo, aún con sabiduría y con todo lo que usted quiera, lo que tenía que decirle. Ustedes se están dando cuenta, hermanos, que esa pseudo humildad perenne no es conforme al patrón bíblico. En segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 7, él dijo lo siguiente: he peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Como militar de Dios, era un guerrero. Estaba dispuesto a todo por causa del Señor. Y en otro lugar dijo, todo lo soporto por amor a los escogidos. ¿Qué podemos aprender de todo esto que hemos hablado acerca de la osadía? En primer lugar, para venir a Jesucristo se necesita ser osado. Sí. Dice la Biblia que el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. Y el libro de Apocalipsis señala algo muy interesante. Dice que los adúlteros no entrarán, ni los afeminados tampoco entrarán, ni los mentirosos tampoco entrarán. Pero también dice que ni los cobardes entrarán. El Señor dijo, el que se avergüence de mí, de mi evangelio, también el Padre se avergonzará. Yo me avergonzaré delante de mi Padre. Es decir, que para poder ser cristiano hay que ser osado, hay que atreverse,
Hay que estar dispuesto a confesar públicamente al Señor donde quiera que estemos. Y esto no es fácil. En un mundo como este en que vivimos, que se ridiculiza la fe. Decir que somos cristianos y que nos comportamos como cristianos, esto es para hombres y mujeres osados y osadas. Tenemos 3 enemigos a vencer. El mundo. No podemos seguir la corriente de este mundo y tenemos que pararnos fuertemente y decirle no al mundo. Se necesita osadía para vencer al mundo. Se necesita temeridad. Sí, se necesita temeridad para poder vencer al mundo. Se necesita no solamente temeridad, atrevimiento para vencer los deseos de la carne. Hay que tener osadía, porque ¿cómo se levanta este deseo? Y para vencer a Satanás, que viene con sus dardos venenosos de fuego, a derribarnos, a destruirnos, porque él viene para matar, robar y destruir. Se necesita osadía para enfrentarlo con el escudo de la fe. Se necesita osadía para vestirnos con la armadura de Dios, con toda la armadura de Dios. Es decir, que todo el que está aquí que es cristiano es osado. En un punto de su vida decidió ser osado para el Señor. En un punto de su vida dijo que ya su vida no valía si no era en Cristo. En un punto de su vida dijo: no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Sí, esa es la vida cristiana. El cristiano por ley no es pusilánime. El cristiano por ley es osado. En segundo lugar, para orar necesitamos osadía. Es fácil leer la Biblia, muy fácil. Es fácil cantar en la iglesia. Es fácil hasta predicar. Pero orar, verdaderamente orar es lo más difícil en la piedad, en la vida cristiana. No hay nada más difícil. Para orar se necesita osadía, porque hay que derribar muchos obstáculos. El primer obstáculo, nuestra propia pereza. Se necesita también armarse de todas las promesas bíblicas, porque orar bíblicamente, orar cristianamente no es solamente arrodillarse. Orar, como decían los puritanos y como decían los hombres de Dios del siglo pasado, orar es encañonar el reino de los cielos o el cielo mismo, la puerta del cielo. Es tocar con insistencia, es cansar a Dios, es importunar a Dios. Orar bíblicamente es perseverar en la oración y no es tarea fácil. Todos nos descuidamos en este hábito o en esta devoción, para vergüenza nuestra. Se necesita ser osado para entrar a la presencia de Dios, porque es un lugar santo y entramos a un ambiente santo. Y para entrar a ese lugar tenemos que entrar limpios. No podemos tener el corazón sucio ni las manos sucias. No podemos estar cargados de chismes, de calumnias, de fornicación, de adulterio, de mentira o de vanidad. No, para poder orar conforme a como Dios quiere en su palabra, tenemos que estar limpios. Y para esto se necesita osadía. En cuarto lugar, en tercer lugar, para criar a nuestros hijos se necesita osadía. Si usted quiere para criar la familia, para gobernar la familia, los hombres tienen que ser osados y las madres también tienen que ser osadas. Para este hombre corregir a sus hijos diariamente, para jugarse en cierta forma la faja. Cuando digo la faja, jugarse lo más importante, ¿verdad? Porque para un luchador de lucha olímpica es su faja, o de lucha libre, es su faja lo más importante. Y en momentos nos jugamos la faja, cuando tenemos que corregirle y durar 1 o 2 o 3 horas en corrección, en disciplina, sin destruirle. Cuando la paciencia nuestra se ve agotar, casi se nos agota.
Se necesita osadía para decir no me vas a vencer. Se necesita osadía para decirle a la esposa cuál es el camino que se debe trillar, por cuál camino es que se va a seguir. Se necesita osadía para ganar el corazón, pero la osadía también para portarse como un hombre, varonilmente. ¿Te quieres ir para tu casa? Coge tu maleta y vete. Pastor, ¿qué usted está hablando? Sí. A veces, aún los cristianos tienen que ponerse los pantalones. Por favor, no se lo pongan mucho. Pero a veces hay que ponerse los pantalones varonilmente y cristianamente. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Procure que interiormente usted esté en el espíritu, Cuando hay una sublevación, el hombre de Dios tiene que saber también cuándo frenar esa sublevación. Se necesita osadía. Por favor, lea hacia Pablo nuevamente y observe cómo Pablo trató a la iglesia. Y yo sé que Pablo no iba a tener indelicadeza con la iglesia. Pablo la trató como debía tratarla. Así también los hombres deben saber. Y las mujeres deben de entender también que necesitan ser osadas para ocupar su puesto. Mire, si fuéramos netamente bíblicos, diríamos que el predicador se parcializa con el hombre. Y no es así. Es una mala visión de cómo la confusión contemporánea no permite ver con claridad los roles. El hombre y la mujer en el contexto bíblico no son iguales. El hombre es autoridad, la mujer está bajo esa autoridad. Son iguales en dignidad. Por eso me irrita cuando se habla del rol del hombre, que inmediatamente viene alguno y se me acerca. O cuando hablo del rol de la mujer y alguna mujer me dice, ¿y cuándo va a hablar del rol del hombre? Eso es pecaminoso. Dentro del marco de autoridad, el hombre es superior. Dentro del marco de dignidad, son iguales. Pero eso no se ha entendido, me parece que no se ha entendido con claridad dentro del pueblo de Dios. Por temor a lo que dirán del mundo. Y muchos predicadores se tornan contemporáneos en su forma de predicar. Y no hacen ver las cosas como son para evitar ser tildado de machista. Oh, hermano, lo menos que podemos decir es que la Biblia sea machista o que el predicador sea machista de esta iglesia. Pero sí con osadía y con temeridad, si fuese posible, debemos de decir las cosas como son. En ese sentido, el hombre debe saber cuál es su puesto. Porque si Adán le hubiese dicho a la Eva, cállese, silencio, usted no sabe que Jehová, Dios Todopoderoso, dijo que no se podía hacer eso, vaya y póngase en su lugar, la desgracia no hubiese llegado al mundo. Pero esa historia se repite por hombres que no tienen osadía, por hombres que se dejan llevar cual Sansón de aquella mujer perversa que le sedujo para que le dijese el secreto de su virilidad. Se necesita osadía para decir ya basta. Criar hijos y mantener una familia no es tarea fácil. Por eso, el que no esté preparado para soportar esto, que no se case. Jovencitas, si no estáis preparadas para aguantar esto, no debéis casarse o casaros. Y jóvenes, si no estáis dispuestos a ser varoniles y ocupar su lugar, no debéis tampoco casaros. Por último, se necesita la osadía en cuanto a la fe. Permítanme concluir con esto que escribió el pastor Spurgeon acerca de esta osadía santa. A continuación, nuestra fe nos hace la siguiente pregunta: ¿he engañado alguna vez a alguno de vosotros? Voy a extender esta pregunta. Dios planteó a su antiguo pueblo la cuestión: ¿he sido yo a Israel soledad?
permitidme que os pregunte, ¿os ha faltado jamás el Señor? ¿Os ha dado la espalda en el día de la dificultad? Y cuando os habéis apoyado en su brazo, ¿ha resultado insuficiente? Si Dios os ha faltado, si su verdad ha sido una mentira para cualquiera de vosotros, manifestadlo y decidlo así. Pero si veis que no podríais acusar al Señor de infidelidad, sino que detestáis tal pensamiento porque vuestra experiencia lo negaría, entonces, hermanos, seguid creyendo y creed más firmemente. Descansad más implícitamente en vuestro Dios siempre fiel. Y así vemos que, en tercer lugar, la fe dice, dame mayor margen. Confía mucho más en tu Dios. Hasta ahora solo hemos vadeado en la fe hasta que el agua nos llegó a los tobillos. Pensábamos que estaba muy fría cuando nos aventuramos a entrar temerosamente. Pero habiendo llegado hasta ahí, la hemos hallado buena y grata. Avancemos hasta que nos llegue al pecho, sí, y aún más adentro. Bienaventurado el hombre que deja de tocar el fondo y nada en la corriente, en donde no tiene esperanza sino en su Dios, y ninguna otra confianza ni ayudador, sino el invisible que sostiene todas las cosas. La fe clama, pon en mí tu confianza, hijo mío, para que yo te haga predicar mejor. Sé más emprendedor, sé más osado. No pelees tu propia batalla en las reuniones de iglesia. Déjalo a tu Dios. Pon tu confianza en Él, tocante a todas las cosas. No temas ir a hablar a aquel hombre mal hablado. Yo te daré la palabra oportuna que decirle. Pon tu confianza en mí y ve con prudencia, pero con celo, a los antros de vicio más tenebroso. Busca a los peores hombres y procura su salvación. No hay nada que no puedas hacer si tan solo confías en Dios. Hermano, tu fracaso, si fracasa, empezará en tu fe. El aire le dice al águila, pon tu confianza en mí, extiende tus anchas alas, yo te sostendré hasta llegar al sol. Solamente pon tu confianza en mí. Retira el pie de la roca que puedes tocar debajo de ti. Aléjate de ella y déjate sostener por el elemento invisible. Hermanos míos, remontaos vosotros también a lo alto, pues Dios os invita. Subid, no tenéis sino que confiar en Él. Una gloria desconocida descansa sobre Él, y su resplandor reposará sobre vosotros si sabéis cómo confiar en Él. Y luego dice la fe, y con esto termino, aliméntame, aliméntame. La fe ha sido el todo para vosotros, alimentadla con el pan del cielo. La fe se alimenta con Cristo. Ruego al Señor que dote, dice Spurgeon en aquel tiempo, a este colegio de fe, que seamos corroborados y establecidos con la bendición del pacto de la gracia y establecidos en una roca. Recordad, hermanos, que vosotros y yo dependemos ahora enteramente de nuestra fe. Es demasiado tarde para retirarnos. Estamos en la situación del peligro de Bunyan. Debemos avanzar. Hay muchos peligros ante nosotros. Nos acercamos al valle de sombra de muerte. Las flechas del enemigo pasarán en abundancia muy cerca de nosotros cuando atravesemos los lugares oscuros. Es duro proseguir, pero no podemos volver sobre nuestros pasos, ya que no tenemos armadura para la espalda. Supongamos que recurrimos a los razonamientos, supongamos que renunciamos a los fundamentos de nuestra fe. ¿Qué quedaría de nosotros? Por mi parte, yo no tendría otra cosa que hacer debajo del sol, sino tomar la cuerda de Judá y poner fin a una vida desdichada, pues solo mi fe la hace digna de ser vivida. Sin la fe, tendría que suplicar la muerte. Perecer sería mejor que vivir. Si todas estas cosas después de todo fueran engañosa ilusión, es preciso avanzar, pues en el caso de los hermanos de este colegio, lo más arriesgado que podemos hacer es pensar en volver atrás. Uno o dos de nuestros antiguos camaradas se han apartado de nosotros. No puedo juzgar sus corazones, pero me temo que también se hayan apartado de Dios. Y así seguía diciendo el pastor Spurgeon, quien era un hombre emprendedor y osado y que creía en su Dios. Hermanos, demos un margen a la fe y creamos en Dios.
Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Oh sí, a veces pareceremos temerarios, y de verdad que seremos temerarios. Pero ya ustedes saben el fondo de esa temeridad. Es una osadía santa de confianza en el Dios del cielo. Que Dios nos ayude, que nos dé de su espíritu, porque fuera del espíritu de Dios no podríamos hacerlo. Y como dice la Biblia, el espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de cobardía, sino de fe, de poder, de amor y de dominio propio. Que Dios nos ayude, que esta iglesia pueda ver muchos días buenos, de gloria y de triunfo, y que los hombres de esta iglesia también puedan aplicar esto a sus vidas, y las mujeres también, y los adolescentes y los niños, para que al cabo de un tiempo podamos decir: qué bueno ha sido haber vivido a la luz de la palabra de Dios. Amén. Si este mensaje ha sido de edificación a su vida, hágalo transferible. Para mayor información del ministerio Todo el